Imagina por un momento el Coliseo romano, no como lo vemos hoy, sino en su esplendor, con las gradas llenas, los rugidos de los animales y el choque de espadas resonando por todo el anfiteatro. El Coliseo, el más grande que jamás construyó el Imperio Romano, fue la cuna de espectáculos sangrientos que definieron a Roma por más de 4 siglos. Este imponente monumento, que podía albergar hasta 65,000 personas, era el epicentro del entretenimiento romano. Gladiadores, cacerías, ejecuciones y hasta batallas navales llenaban el calendario de eventos. Pero lo que vamos a explorar hoy no es la historia conocida de este lugar. Lo que quiero contarte es lo que sucedió después de su época dorada. ¿Sabías que durante décadas el Coliseo se transformó en un jardín lleno de vida? Con el paso de los años, el esplendor de los juegos en el Coliseo comenzó a desvanecerse. Para el siglo V, las invasiones bárbaras, los constantes cambios de gobierno y los levantamientos civiles hicieron que mantener estos eventos resultara imposible. La última pelea de gladiadores se registró en el año 423. A partir de entonces, el Coliseo, que había sido el centro de la vida pública, quedó en el olvido. La gran pregunta que surgió fue, ¿qué hacemos con este gigantesco edificio que alguna vez albergó tanto poder? El destino del Coliseo cambió varias veces de manos. Durante el siglo VI, se convirtió en un espacio abandonado, sin vigilancia, lo que lo hizo presa fácil de ladrones. Muchos de ellos arrancaban piedras y metales para venderlos. Tan rentable fue este negocio que más tarde los gobernantes y la iglesia permitieron que nobles lo usaran como cantera. Para el siglo IX, aunque los romanos ya no tenían claro el propósito original del Coliseo, comprendían su valor histórico. Así que decidieron detener el saqueo y prohibieron la explotación de sus materiales. Parte del Coliseo fue destinada como vivienda, y entre sus arcos se asentaron herreros, comerciantes y sus familias. La otra mitad fue entregada a la familia Frangipane, que lo transformó en una fortaleza militar. Sin embargo, el Coliseo no escaparía de los desastres naturales. En 1349, un terremoto destruyó gran parte del lado sur del edificio. Si alguna vez te has preguntado por qué al Coliseo le falta un pedazo, ahí está la respuesta. Para empeorar las cosas, las piedras que quedaron en el suelo tras el terremoto fueron nuevamente usadas como material de construcción por los nobles locales, que aprovecharon la oportunidad para ampliar sus mansiones, como el famoso Palacio Barberini. Fue tanto material que extrajo del Coliseo la familia Barberini, que durante esa época se popularizó un refrán que decía que lo que no se llevaron los bárbaros, se lo llevaron los Barberini. En el siglo X, el Coliseo estaba ya en posesión de la Iglesia Católica, aunque en un estado deplorable. El Papa Sixto V tuvo una idea curiosa. Quería convertir el Coliseo en una fábrica de lana, donde las prostitutas de Roma pudieran trabajar, y así sanear las finanzas del Vaticano. Pero, como suele suceder, el Papa murió antes de llevar a cabo su proyecto. Años más tarde, el Papa Clemente X tuvo otra inspiración. Decidió consagrar el Coliseo a los mártires cristianos, recordando las ejecuciones que supuestamente se realizaron allí, aunque no existe evidencia histórica que lo respalde. No obstante, esto fue suficiente para que la estructura comenzara a usarse para ceremonias religiosas. Durante siglos, el Coliseo siguió su ciclo de abandono y ocupación. Sin atención ni restauración adecuada, la estructura comenzó a cubrirse de vegetación. Hierbas, flores y hasta árboles crecieron entre las grietas y columnas del antiguo anfiteatro. Para el siglo XVII, el Coliseo se había convertido en un exuberante jardín. Y aunque hoy en día nos parece extraño imaginar el Coliseo cubierto de plantas, en aquel entonces era una visión cautivadora para quienes lo visitaban. Este jardín improvisado atrajo la atención de artistas y escritores románticos. Pintores franceses como Jean-Antoine Constantin y François-Marius Granet crearon hermosas representaciones del Coliseo en su estado natural, combinando la ruina con la naturaleza en perfecta armonía. Incluso figuras como Lord Byron y Charles Dickens escribieron sobre la belleza del jardín del Coliseo.
Lo más curioso de este jardín es que muchas de las plantas que crecían no eran nativas de Roma. Árboles y flores de tierras lejanas, incluyendo especies medicinales, florecieron en su interior. Algunos botánicos sugieren que estas semillas pudieron haber llegado con los animales y esclavos traídos de Asia y África durante los Juegos. Sin embargo, la explicación más probable es que llegaron en tiempos más recientes, transportadas por el comercio y los viajeros. El jardín del Coliseo se convirtió en un área de gran interés para los botánicos. En 1643, el médico y herbolario Domenico Panaroli catalogó 337 especies diferentes. En 1815, Antonio Sebastiani, guardián del jardín botánico, se centró en las propiedades medicinales de las plantas que crecían en el anfiteatro. Y en 1855, Richard Deakin publicó un estudio detallado sobre la flora del Coliseo, catalogando más de 420 especies. Sin embargo, este idilio natural no duraría mucho. Para finales del siglo XIX, los arqueólogos decidieron que el jardín debía desaparecer. Su objetivo era restaurar el Coliseo y devolverle su aspecto original, tal como había sido en los días de gloria de Roma. En 1870, el gobierno italiano aprobó el proyecto, y en menos de un año toda la vegetación fue eliminada. Desde entonces el Coliseo ha mantenido la apariencia que conocemos hoy. Aunque hoy el jardín del Coliseo es solo un recuerdo, durante su tiempo fue una visión única que fusionaba la naturaleza con la historia. El anfiteatro más famoso del mundo, que alguna vez fue testigo de luchas brutales y espectáculos sangrientos, se convirtió en un símbolo de la capacidad de la naturaleza para reclamar lo que el tiempo deja atrás. Así, el Coliseo continúa siendo un emblema no solo de Roma, sino también de la resiliencia de la historia. Si te ha intrigado esta historia, no olvides dejarnos tu comentario y compartir tus pensamientos. ¿Qué crees? ¿Habría sido mejor conservar el jardín o restaurar el Coliseo a su forma original? Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte y apoyarnos para seguir trayendo más relatos fascinantes de la historia. Nos vemos en el próximo video.